buenos días, tardes, noches, bienvenidos un día más a Con la cabeza en las nubes, el podcast donde hablamos sobre la creatividad, su proceso y un poco de todo en general. Antes de empezar el episodio me voy a disculpar por tardar tanto en subirlo, pero es que ya estamos en junio y yo quería acabar mi trabajo fin de grado. Y bueno, la cosa es que decidí centrarme mucho en eso para ya finiquitarlo, enviárselo a mi tutor, cruzar los dedos esperando lo mejor, que no me pida más correcciones y pues poder continuar con el resto de mis proyectos. Y pues, en otras palabras, preferí estar de parón un tiempo y luego volver más o menos, porque también he tenido que reorganizar. Y también, bueno, no sé si se escuchará, pero está lloviendo un poquito. Es de estos días en los que empezamos a tener tormentas de verano, supongo. Y tengo la ventana abierta y quedaría súper guay que se escuchara, pero creo que no va a pasar. Pero bueno, que sepáis que está lloviendo. Y bueno, hoy estoy súper emocionada grabando esto porque es el último episodio o capítulo de la primera temporada del podcast. Es que llevamos ya 10 episodios, es muy guay, me siento muy bien, me emociona mucho, de verdad. Y bueno, para cerrarlo he escogido este tema, el de recargar la creatividad, como podéis ver en el título, porque me parecía como un poco clave, ¿no? Sería un poco como cerrar el círculo de lo que ha sido esta temporada. Y aunque puede parecer bastante obvio, ¿no? Esto de que tienes que descansar y recargarte en general para poder ser creativo y para poder vivir en general necesitamos descansar de vez en cuando, te lo mereces, échate una siesta, juega un ratito un videojuego, esas cosas, ¿no? El caso es que en concreto me parecía importante hablar de lo que es recargar la creatividad en sí. Así que voy a empezar contándoos algo que me pasó hace unos años, cuando estaba en bachillerato y pude llevar psicología como optativa. Yo hice el bachillerato con la antigua ley de educación, la de la LOE, puede ser, no sé, yo no hice la EBAU, yo hice la PAU. Además me parece que fui como de las últimas generaciones en hacer la PAU. El caso, a mí me dejaban llevar psicología como una optativa, que además no te entraba luego en selectividad, entonces no había presión ninguna. Fue muy guay, muy maravilloso, porque la profe encima era un cielo. Y de hecho, una de las cosas más guays que hizo esa profe fue dejar que nuestra tercera evaluación, como estábamos todos súper agobiados porque teníamos la selectividad en unas semanas y todos los profes nos estaban machacando y tal, obviamente, pues nos dijo que en vez de hacer un examen, podíamos escoger de tema libre total para hacer un trabajo y luego presentarlo delante de la clase y claro, obviamente tenía que ser algo que nos gustara de verdad, pero que estuviera relacionado con la psicología. No vas a hacer un trabajo sobre, no sé, los tiburones, si estás en psicología, ¿no? Pues no os va a sorprender lo que escogí yo, porque literalmente escogí la creatividad y su proceso. Todo lo que tenía que ver en su proceso, de forma más o menos resumida, que tampoco podíamos alargarnos tanto, pero la creatividad y su proceso. Y creo que es de los trabajos que más recuerdo, porque, de nuevo, es una de las cosas que más me ha interesado siempre y, de hecho, por eso hago este podcast, ¿no? El trabajo lo entregué y no recuerdo si me lo llegó a devolver, así que no os puedo encontrar las citas exactas que utilicé, además que fue hace años, a lo mejor ya han chapado algunas páginas web, pero bueno, algo que me sorprendió, entre comillas, fue que para poder ser creativo tienes antes que haber visto cosas, haber consumido contenido antes. Es decir, la creatividad creo que se definía, y recalco el creo, porque a lo mejor tendría que haberlo buscado antes, pero he estado liada, pero bueno, creo que se definía como la capacidad de recopilar información y transformarla en ideas diferentes y tener soluciones diferentes a las que ya había antes. Y en verdad tiene mucho sentido, o sea, si te paras a pensarlo, tú no puedes descubrir algo de la nada, necesitas la información anterior. Cuando eres, por ejemplo, científico, esto funciona igual, necesitas la información anterior para poder encontrar algo nuevo. Si alguien no supiera lo que es un átomo, no se podrían haber descubierto los electrones dentro de ese átomo, ¿no? O sea, tiene sentido. Pero bueno, yo en aquel momento no lo sabía. Y creo que como yo en aquel momento, pues mucha gente piensa que la creatividad es tener ideas originales e innovadoras solo porque sí, como que se te ocurra una idea original para, no sé, un libro o un dibujo solo porque sí, en plan de la nada. Y realmente
No, todo lo que se nos ocurre es información que nuestro cerebro asimila y transforma con las experiencias que hemos vivido, con nuestra personalidad, con todo lo que nos hace ser nosotros y lo saca de una forma nueva. ¿Y qué es lo que pasa cuando dejas de darle esa información a tu cerebro? Pues que peta y deja de crear nuevas ideas. Si no le das información nueva y diferente, pues es lo que pasa. Y de nuevo, supongo que puede parecer una obviedad, pero yo me he dado cuenta de que he estado en un bloqueo muy largo por eso. Un bloqueo además muy muy largo de a lo mejor, no sé, supongo que años. No sé, es como que durante una temporada muy larga, por ejemplo, no estuve viendo tantos animes como yo solía ver. Yo soy muy otaku y antes veía un montón de animes y dejé de hacerlo y empecé a ver, no sé, los realities de Netflix, de Sugar Rush y el de Nickelao, que antes era Nailed It, y estas cosas de cocina, que de hecho fue entonces cuando me empezó a interesar lo que viene a ser hornear y cocinar y empezar a hacer pasteles y cuando por fin me empezaron a salir las recetas de galletas. Pero bueno, volviendo al tema. Realmente no veía series occidentales tampoco, no veía animes. Muchas pelis las veía, pero eran pelis como que ya había visto anteriormente y eran mis pelis de confort, ¿no? Todo lo que leía nuevo, de hecho, eran mangas que realmente tampoco tenían tramas muy diferentes porque solía escoger tramas de romance y todos eran slice of life y sobre todo apenas leía libros, dejé de leer libros, a lo mejor leía 2 o 3 al año, 4 o 5 como mucho. Supongo que eso ha sido lo que más me ha afectado porque como sí que quería seguir leyendo manga, mucho manga, y como lo leía tanto, pues realmente el dibujo, por ejemplo, no se me ha resentido tanto, porque de nuevo muchas de mis pelis de confort también son de dibujos animados, o veía los mismos animes, no nuevos animes, veía los que ya me habían gustado y los mangas que ya me habían gustado y todo eso como que tiene un poco de relación con lo que viene a ser el arte más visual, el dibujo. Entonces, por ejemplo, en el dibujo, a pesar de no haber estado practicando tanto, como seguía dándole el mismo contenido, pues no retrocedí, pero tampoco avancé. O sea, me he quedado un poco atascada en lo que viene a ser mi estilo, con los mismos colores, mismos pinceles y tal. Pero lo dicho, no se ha resentido tanto y de hecho tampoco me ha afectado tanto en el dibujo, salvo épocas de parón y ya está. Pero por ejemplo, la escritura, bueno, es que no os podéis imaginar el bajón que he tenido con la escritura, del que todavía me estoy recuperando, pero un bajonazo tremendo. Por ejemplo, algo que me pasó fue que comparé un proyecto que empecé y dejé a medio terminar en 2018 con una cosa que estaba escribiendo en ese mismo momento, como 2, 3 años después, y no había color, porque es que me gustaba muchísimo más y me parecía muchísimo más natural y como que lo había disfrutado más el proyecto que había dejado en 2018. Es que a día de hoy sigo orgullosísima de algunos de los diálogos de aquel proyecto. Y ni siquiera tenía correcciones, que es lo más constante, ni siquiera pasó por un lector beta que me corrigiera las cosas, los diálogos o me dijera qué tal estaba, simplemente lo había disfrutado. Y no quiero decir que con este proyecto no lo estuviera disfrutando, pero como que me costaba más, ¿no? Y no sé, un día volví a leer. No sé por qué paré en primer lugar, quizás no me sentía con ánimos para ello, pero el caso es que un día dejé de leer y un día, pues a los años, volví a leer otra vez. Volví a coger libros, de esos que no cogía en meses, de estos juveniles más gorditos, tal. Y cogí varios porque literalmente me gasté todos mis ahorros en libros nuevos. Algo que no había hecho en años realmente, porque antes sí que me gastaba un dineral en libros todos los años. Pero no sé, había pasado un tiempo que no lo hacía, lo echaba de menos y cogí lo que tenía en ahorros y me compré un montón de libros. Y de repente sentía que podía volver a escribir y que podía volver a hacerlo bien. Supongo que entré un poco en un círculo vicioso de no escribo por de no leo porque no me apetece y entonces como no leo no siento que mejore en la escritura y como no siento que mejore en la escritura no sigo escribiendo
Y a partir de ahí ya empecé en lo que digo, el círculo de no escribo porque no mejoro, pero si no mejoro, o sea, si no mejoro no escribo, etcétera, ¿no? Y con la lectura, pues no sé, simplemente como que no tenía tantas ganas. Siempre va a haber ciertos libros que voy a leer de ciertas autoras y tal, o en ciertos momentos de feria del libro, cosas así en los que leí, pero no sé. Volviendo al tema una vez más, la cosa es que cuando terminé aquellos libros que me había comprado, volví a escribir. Y en concreto empecé a reescribir lo que era una corrección de una novela que acababa de terminar entre comillas, se convirtió, se convirtió en una reescritura de la noche a la mañana, porque yo leía eso y decía, puedo hacerlo muchísimo mejor. Y ojo que esto puede estar enlazado al perfeccionismo que sentimos muchísimos artistas y tal, pero en concreto yo lo leía y lo comparaba con, de nuevo, lo que había escrito años atrás y decía, es que yo sé que puedo hacerlo muchísimo mejor porque antes lo he hecho muchísimo mejor. Entonces, la idea principal está bien, me gustan ciertas cosas, pero esto lo puedo cambiar radicalmente. Esto puede ser de mejor calidad. Pero bueno, el caso es que poquito a poco he vuelto a coger práctica y cada vez leo más. Y no es porque me gasté mis míseros escasos ahorros en libros, aunque intento comprar a mis autores favoritos siempre que puedo y tal. Pero no sé, es como que he encontrado formas de leer que no me requieren tanto dinero y, por ejemplo, Lectu me parece una plataforma maravillosa. Literalmente puedes conseguir lecturas por el precio de un tweet. De un tweet. Es que me parece muy guay. De hecho, momento spam. Yo tengo ahí un relatillo. Si queréis ir a mirarlo, estará en mi perfil de Twitter. Pero bueno, me podéis encontrar allí como Stephanie Vela. Así que tengo ahí un pequeño relato llamado Postmortem. Acabado el momento spam. Yo creo que durante un tiempo me centré tantísimo en lo que yo tenía que dar, en lo que yo tenía que escribir, en lo que yo tenía que hacer, que se me olvidó que para producir algo antes tiene que haber unos pasos anteriores. Y bueno, supongo que eso también sirve de recordatorio que el progreso no siempre es lineal. A veces se retrocede un poco y luego se vuelve y no pasa nada, es parte de nosotros. Ni siquiera la historia es lineal. A mí me molesta siempre mucho la expresión de estaban muy adelantados para su tiempo. No, esa gente inventó movidas y la historia no es lineal y esas movidas se perdieron y la gente retrocedió en conocimientos y luego volvió a alzarse y luego volvieron a caer y así, pues la historia es más o menos lo que nos pasa a los humanos. A veces pues estamos bien y a veces no estamos tan bien y hay que dar un pasito atrás para luego poder dar dos hacia adelante. Otras cosas que a mí me ayudan mucho a recargar la creatividad, o al menos es mi experiencia de persona extrovertida, pero bueno, creo que esto es algo un poco más universal, es encontrar sitios donde hablar de tus movidas. Porque ahora mismo, por obvias razones, solo lo he hecho por redes sociales, pero, por ejemplo, hace unos findes he ido a una presentación por primera vez desde que empezó la pandemia y no he podido estar más a gusto y no me ha podido gustar más y no me lo he podido pasar mejor. Es que no sabéis cómo lo echaba de menos. Dios, estaba deseando ir. O sea, yo realmente contando los días como si fuera mi cumpleaños. En fin. Es como... ¿Quién fuera a decirlo? Que esto de compartir intereses con otras personas y que estas personas lo compartan contigo, pues te nutre un montón y te inspira y te motiva para seguir adelante con tus proyectos. ¡Buah! Es que ¿quién lo iba a decir? Y de hecho, a raíz de esa presentación, me metí un poco más en el Discord del fandom y empecé a hablar con más gente del fandom. Y no sé, me lo estoy pasando muy bien. Estoy cada día un poquito más animada para seguir con mis movidas. Y, jolín, en serio, es que me encanta escuchar a la gente hablar de sus movidas y de sus proyectos. No sé si os habéis dado cuenta, pero cuando alguien habla de las cosas que les gustan, como que brilla de una forma especial. O sea, os prometo que yo lo noto muchísimo. Es como que la mirada, la expresión, las palabras, los gestos, no sé, de repente brillan más y es como que los colores parecen más brillantes a su alrededor. No sé explicarlo, es como
una sensación muy bonita, muy cálida y de verdad que me flipa cuando alguien me empieza a hablar de las cosas que son importantes para ellos. Y bueno, en fin, ¿sabéis qué creo que voy a hacer para recargar la creatividad en cuanto a este podcast? Ahora que voy a tener, ahora sí, un parón un poquito más largo ya avisando y tal. Pues obviamente voy a escuchar más podcasts. Es que, bueno, a ver, en verdad yo eso ya lo hago, ya escucho podcast de normal, es algo que me he acostumbrado bastante este año. Pero no sé, aparte de los que ya escucho, que me gustan un montón, hay algunos, por ejemplo, que ya han entrado en parón de verano, así que si te sabes alguno más, especialmente así un poco más de, entre comillas, variedades, supongo, no sé, un poco de gente hablando de sus movidas, ya, porque de historias sigo algún que otro, pero sobre todo quiero de gente hablando de sus movidas. Pues me lo podéis dejar en, no sé, en comentarios, en YouTube, si estáis viéndolo en YouTube, o por Twitter, o en iVoox, en los comentarios de iVoox, no sé, donde vosotros prefiráis, la verdad. Y algo que también quiero hacer de aquí en adelante, como de todas formas tengo que organizar un montón de movidas, como el Instagram que tengo un poco olvidado, los Instagrams en general que tengo un poco olvidados, o no sé, hacer un relato que tengo pendiente, seguir con la novela, etcétera. Pues obviamente no me voy a olvidar del podcast y tengo que organizar los temas, buscar cosas nuevas de las que hablar. Y esto también lo digo un poco porque como esto se publica en YouTube y tal, pues los que me veis de ahí sabréis que también subía vídeos y no sé qué voy a hacer de ahora en adelante de vídeos entre comillas más normales en YouTube. No sé si voy a seguir haciendo vídeos en primer lugar porque son muchos frentes abiertos o a lo mejor simplemente necesito, digamos, como dice el título, recargar mi creatividad para poder continuar con los vídeos de YouTube y que se me ocurran ideas y poder hacer cosas chulas ahí. Pero bueno, creo que eso en realidad me ayuda un poco, ¿no? O sea, si no tuviera tantas movidas, si no tuviera tanto lío, no estaría haciendo este podcast en primer lugar porque no tendría de qué hablar. Así que realmente sí, me gusta tener tanto lío. En fin, cosas mías, no pasa nada. Iba a decir que a lo mejor incluso me meto en proyectos nuevos porque la verdad es que sí, o sea, yo tengo alma de Ravenclaw, entonces pues siempre estoy pensando en que hay muchísimas cosas que quiero aprender y de las que nutrirme y que eso también es recargarte al fin y al cabo porque a lo mejor un día empiezas a estudiar música y se te ocurre una historia basada en la canción que estás aprendiendo a tocar en la guitarra o en el piano o en lo que sea. O a lo mejor empiezas a hacer cosas con resina, estos que son como pendientes o hacen marcapáginas o un montón de cosas con flores prensadas. No sé, es súper bonito, también lo veo mucho en TikTok, en TikTok especialmente. Y de repente, no sé, tienes una idea para hacer un dibujo con esas flores. ¿No? Entonces, pero realmente no tengo tanto tiempo, así que yo creo que voy a centrarme en mis proyectos actuales y ya luego veré si me puedo meter en otras movidas. En fin, quería cerrar esta primera temporada con algo importante y no sé si habrá quedado un episodio muy largo, muy corto, porque por cosas de tener la ventana abierta he tenido que estarlo parando y repitiendo cosas, así que no sé cuánto va a durar. Pero bueno, me ha hecho muchísima ilusión volver al podcast después de tantas semanitas, aunque me vaya ahora para unas cuantas. Como recordatorio final, pues no os olvidéis de beber agüita, de descansar cuando podáis, de comer algo, de dormir y también haced pausas. Ved una peli, esto ya lo he dicho antes, pero ved una peli, una serie, leed un libro, un buen fanfic, prestadle atención a esa canción que habéis descubierto estos días. No sé, recargad vuestra creatividad como más os apetezca. Y bueno, eso es todo por hoy y por esta temporada. Te dejo en la descripción las redes sociales para que podamos conversar por allí. Si te ha gustado, no te olvides de compartirlo porque me ayudarías mucho, 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 mucho a crecer y a seguir haciendo esto. Y dale like si estás en la plataforma adecuada. No olvides suscribirte y nos vemos dentro de unas semanas en YouTube, en Spotify y en iVoox.
Bye bye.